con el nacimiento de una nación, de Griffith, que es del 15, ya vemos algún movimiento de cámara. Vemos como la cámara se centra en algunos detalles y se mueve muy ligeramente. Sin embargo, los planos no tienen esa significación que tú has dicho, no adquieren la categoría de símbolo, no hay una composición del plano especial, simplemente se ocupa de que, bueno, los actores estén más o menos centrados, Sí, la acción transcurra dentro, pero justamente. no. Es una cámara de seguimiento, básicamente, que se limita a su función de mostrar aquello que quiere mostrar. Aquí en la cámara, bueno, esta película la cámara no solo muestra, sino que habla. Sí, ya hay planos subjetivos, vemos contrapicados del Nosferatu en el barco, bueno, no solo en el Sí, barco, sobre pero todo los que a mí, más me llaman la atención. o sea, a mí las escenas del barco me parecen estupendas, sobre todo también por la simbología un poco que transmite, como Nosferatu, un gran bicho, una gran araña en su tela de araña esperando a más víctimas. Sí, lo vemos detrás de las cuerdas del barco y con esas uñas larguísimas da la impresión de ser una especie de araña extraña. Y aparte, bueno, suple las carencias técnicas de una cámara siempre quieta con esta riqueza visual. También vemos al Nosferatu levantarse, bueno, vemos primeros planos de la cara de Shrek, incluso vemos planos en los que solamente danzan sombras, las sombras del vampiro. Sí, Esto hay planos enteramente dedicados solo a filmar sombras, que se esto retomó en el cine negro. en el cine negro y también en la película que hemos comentado antes, en el Drácula de Coppola. Sí, bueno, también había de eso un poco en el Drácula de Bela Lugosi, pero era más secundario. Esta película es muy expresionista, ya digo, sobre todo en el uso de las sombras. Cerca del final, la famosa escena de la escalinata con el vampiro subiendo. No sé si lo hemos comentado antes, El tercer hombre, donde las sombras también juegan un papel crucial, son casi como personajes. Y bueno, aparte de este tema, de esta estética expresionista maravillosa que la verdad nos encanta y vale la pena, yo creo que esta es una película especialmente indicada para iniciarse en el cine mudo. Sí, Es una película que, bueno, de bastante acción y de trama bastante rápida, dura hora y 20, no es como por ejemplo Griffith, que hacía producciones de 3 horas donde la acción era más pausada. sí, o incluso Lang, que hacía películas muy cerebrales y muy densas. Y bueno, hay las distintas subtramas de, bueno, en Bremen, la mujer, vemos en el castillo a Hooter, que es, bueno, el protagonista intentando escapar, y en el barco a Nosferatu. Se van sustituyendo y van intercalándose y esto le da un tempo bastante rápido que hacen. Sí, es muy interesante lo que dices porque, por ejemplo, en las escenas del castillo transilvano hay como una especie de comunicación telepática entre la mujer de Hooter y el Nosferatu, en el que, bueno, ella impide que su marido sea víctima del vampiro a distancia, desde Bremen hasta los Cárpatos. Sí, cierto, esto también se retomará más adelante en otras versiones de Drácula, pero bueno, yo aconsejo que para nuestros oyentes que sientan curiosidad por el cine mudo, que bueno, son los orígenes del cine y es un cine muy rico. Precisamente su principal limitación, que fue la falta de sonido, fue lo que lo enriqueció. Sí, suplir Y esa carencia fue lo que hizo que la imagen cobrase lenguaje propio. De hecho, directores que nacieron con el mudo como Chaplin luego se negaron durante mucho tiempo a pasar al cine sonoro porque decían que aniquilaba el sentido del cine. esto también pasó con el color. Chaplin tardó en hablar y bueno, con el color ya ni digamos. Sí, pero bueno, quien quiera iniciarse en la historia del cine a un nivel un poco más profundo que bueno, que ir al cine los sábados por la noche, yo le recomendaría primero pues ver alguna película en blanco y negro, como con tempo rápido, como Casablanca, o con faldas a lo loco, así divertidas, y cuando ya tenga más experiencia, pues quien quiera iniciarse en el mundo, esta es una película muy recomendable. Bueno, como curiosidad hay que destacar que la última película muda es de hecho una película color, es una comedia de Mel Brooks que se llama La última broma. Y bueno, retoma un poco los slapstick que fueron el inicio del cine, las bromas de Méliès
y todas estas películas tontas de Gaumont y Pathé y de los franceses. Y bueno, una película bastante hilarante y muy recomendable para quien quiera entrar en esto del cine mudo. Sí, ciertamente una curiosidad que me alegro que hayas destacado. Y bueno, esta película, a pesar de los años que tiene, tuvo bastantes artificios técnicos y bastantes efectos especiales. Sí, los padres de los efectos especiales. Y bueno, sobre todo hay que destacar pues el rodaje en cámara fija quitando algunos fotogramas, que da un poco una sensación de animaciones en stop motion. Y los encadenados, sobre todo en la escena del desvanecimiento del vampiro, en el que se convierte en cenizas, donde vemos que va desapareciendo poco a poco. Sí, es un refinamiento de una técnica ya usada en el viaje a la luna de Méliès, donde los selenitas, los habitantes de la luna, desaparecen de repente dejando una humedad detrás de sí. Aquí vemos que el vampiro se esfuma lentamente. Has hablado del stop motion, él maneja con la mente objetos y vemos como puertas del barco se abren o del castillo se abren y se cierran. A mí lo que me impacta de todos estos trucajes es quizá la carreta que lleva a Hooter hasta el castillo de Orlok, que se mueve a velocidades sobrehumanas, dando esa sensación de de desplazamiento rápido. Se usa una cámara acelerada, sí señor. También se ve cuando está cargando el conde los ataúdes a una velocidad supersónica, podríamos decir. Sí, como aparte de los pequeños trucajes clásicos, como ataúdes vacíos que se supone que están llenos de tierra para simular la fuerza sobrehumana del vampiro. Y el alzamiento del vampiro del ataúd en el barco, una escena muy destacable donde se va alzando lentamente como impulsado por una fuerza desconocida e invisible para aterrorizar al capitán del barco. Una escena que sin duda perdura en la mente del cinéfilo. Creo que es uno de los clichés de la historia del cine más arraigados. Sí, el levantamiento del vampiro. Sí. Y también uno de los pequeños trucos, aunque ya más a nivel de material que a nivel técnico, es el uso de películas veladas en las escenas, digamos, de presencia del vampiro o de terror, para dar un contraste entre lo que sería la realidad normal, las escenas más costumbristas, a la realidad distorsionada que tanto gustaba en el expresionismo, a esa fantasía, a esos seres de ultratumba. Ciertamente, claro, el expresionismo se basa en un poco en esa deformación de la realidad y esa evasión, y vemos también, como ya hemos dicho, un contraste entre blancos blanquísimos y negros muy oscuros. No hay apenas grises en la película. Bueno, ya lo hemos dicho, que lo retomará el cine negro. El cine negro quizá lo haga de una forma más, con igual contraste, pero más difuminada y más elegante, más suave. Sí, perfeccionó un poco la estética. También las cámaras eran de mejor calidad, tenían más finuras. Por supuesto. Estamos hablando, claro, de la época de los pioneros del cine, donde la gente cogía una cámara y intentaba sus teorías visuales con ella. Hablamos de una película que se rodó con muy poco presupuesto, con muy pocos medios, muy poca gente. Y aunque hay algunas escenas al aire libre, fuera de estudio, que fueron bastante difíciles de rodar, por cierto, en general, pues esa es una película que hoy llamaríamos de bajo presupuesto, muy arriesgada.